Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 25ª semana de tiempo ordinario, lunes de la 25ª semana de tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7 y 11 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres y mujeres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 18 y el responsorio es: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena sobre toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena sobre toda la tierra. El Evangelio de hoy viene de San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor.
Bueno, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día, pero antes comentemos algo acerca de San Mateo, apóstol y evangelista, a quien recordamos y celebramos en este día lunes. Pues en realidad se sabe muy poco acerca de Mateo. En el Nuevo Testamento se le menciona su nombre unas 8 veces y la mayoría de ellos en la lista de apóstoles que encontramos en los evangelios y también en los hechos de los apóstoles. El evangelio de hoy nos dice que Mateo era recaudador de impuestos o publicano. Y esto pues es algo muy sorprendente porque los publicanos o los recaudadores de impuestos tenían muy mala fama. Para empezar, eran vistos como traidores por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque recaudaban impuestos, los impuestos que el Imperio Romano exigía a sus pueblos conquistados. Y esto pues era una tremenda carga para el pueblo judío que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Así que Matías, que aquí se le da el nombre de Matías, pero en Marcos y en Lucas se le da el nombre de Leví. Y la mayoría de expertos en el Nuevo Testamento están de acuerdo de que Mateo y Leví son la misma persona. Era muy común que los hombres judíos tuvieran 2 nombres, su nombre judío y después otro nombre, quizás que se acomodara más al ambiente romano o griego. Así que cuando Jesús llama a Mateo, Mateo está llevando a cabo su oficio, recaudando impuestos. El recaudar impuestos tenía una mala fama y los publicanos eran rechazados porque no solamente eran vistos como traidores por trabajar para el Imperio Romano que oprimía al pueblo judío, sino también porque ellos se hacían ricos de este trabajo. Y el proceso era lo siguiente. Los que eran publicanos pues pagaban en una suma total lo que el Imperio Romano exigía de tal población. Y esta suma pues lo pagaba el publicano. Y después el publicano durante el año pues iba recogiendo los impuestos que él ya había pagado al Imperio Romano. Y muchos de ellos pues se enriquecían porque se cobraban más por encima de lo que el Imperio Romano les exigía. Y ellos veían esta suma por encima como parte de su comisión. Pues uno puede imaginarse de que esa posición, que era no solamente apoyada por el Imperio Romano y defendida por sus tropas, pues le daba cierto poder y algunos pues abusaban de este poder, de que se enriquecían y esto pues aumentaba el odio del pueblo judío al verlos que al trabajar para el pueblo romano pues por encima de esto se enriquecían a cuestas de ellos, ¿no? Así que los publicanos o los recaudadores de impuestos eran odiados y eran vistos en el Evangelio. En los Evangelios tenemos a Jesús que también cuando nos habla acerca de cómo corregir a los hermanos en la comunidad, dice que si alguien comete algún pecado, que vaya en privado y lo corrija. Si acepta la corrección, pues ya se ha ganado un hermano. Si no lo acepta, pues que traiga a 1 o 2 testigos para tratar de resolver el problema. Si el que ofende no acepta la corrección o rechaza la intervención,
pues entonces que lo lleven a la comunidad. Si a la comunidad no lo escucha este hombre que ofende, pues entonces que ese hombre que sea expulsado de la comunidad, y dice, y que sea tratado como un publicano, ¿no? Así que los publicanos eran vistos al par de los paganos, de los que no eran judíos, ¿no? Así que con esto nos damos una idea de cómo eran odiados y rechazados los publicanos. Y sin embargo, esto es lo más curioso, es de que Jesús no se deja llevar por la etiqueta que los publicanos llevan en la comunidad judía, de que son rechazados, de que son odiados, ¿no? Es impresionante de que Jesús ponga los ojos, ponga interés en un publicano y lo invite para que se convierta no solamente en discípulo, sino también en apóstol. Y esto es lo más sorprendente de cómo Jesús ve a aquellos en quien tiene interés. El grupo de apóstoles es una diversidad interesante. Varios de ellos son pescadores, como lo es Pedro, como lo es Andrés, su hermano, también Juan y Santiago. No eran la crema innata de su sociedad, de su comunidad. Mateo, odiado por ser publicano, y sin embargo Jesús lo llama y lo escoge para que sea parte de este grupo selecto que Jesús después va a dedicar tiempo y energía para irlos formando en el Evangelio, para irlos formando en el reino, y después para hacerlos una extensión de la misión misma de Jesús, ¿no? Y estos apóstoles pues pasan a ser la base en la cual la iglesia se construye. Pasan a ser también los testigos de Jesús, los testigos de lo que Dios venía haciendo en Jesús y por medio de Jesús. Y la iglesia pues está construida sobre este testimonio de los apóstoles. La autoridad misma de la iglesia pues está fundada en el hecho de que estos apóstoles compartieron tiempo con Jesús y que fueron testigos de la vida de Jesús, de la enseñanza de Jesús, de la resurrección de Jesús, ¿no? Así que esto es muy importante, y que entre ellos se cuente a un publicano, a un recogedor de impuestos que eran tan odiados. Y dice el Evangelio de hoy. Hermanos, vamos a la primera lectura. Dice, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Uno de los temas principales que Pablo siempre saca en sus cartas es la unidad. Y este es un tema que aún hoy en día seguimos con el gran reto de trabajar para la unidad en medio de la diversidad que somos. Y sigue siendo un reto porque es un reto que aún nos roba energía, aún nos roba el sueño, y aún nos forza a vivir más allá de mis intereses o de los intereses de mi familia o de mi comunidad o de mi raza o de mi lengua, de mi cultura, ¿no? Y este es un tema que Pablo saca constantemente porque este es el significado de lo que Dios viene haciendo en Jesucristo, de llamar a toda la creación a una sola realidad, la realidad del reino. Y quizás parte de este reto de la unidad, del cual Pablo habla constantemente, es de que quizás a veces malentendemos el significado de la unidad. La unidad no significa de que todos seamos iguales, no significa una uniformidad o de que todos seamos lo mismo, ¿no? Pablo utiliza una imagen muy interesante de hablar de la iglesia como un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo y después los diferentes miembros forman parte de este cuerpo, ¿no? Así que con esta bella imagen de la iglesia como un cuerpo, Pablo busca
hablar y enfocar el tema de la unidad a pesar de la diversidad, de que no todos somos llamados a ser pies o brazos o ojos o orejas. Cada uno tiene su función y cada uno tiene su responsabilidad y llamado. Y el llamado es la gloria de Dios. El llamado es tener en cuenta las necesidades de otros, particularmente aquellos más necesitados de entre nosotros, ¿no? Y repito, de que en la unidad tenemos que ir más allá de nosotros mismos, más allá de nuestra cultura, de nuestra lengua, más allá de nuestros intereses, ya sean personales o parte del grupo o de la sociedad, que los brazos de hermandad se estrechen hacia aquellos que Dios también llama. Y esto, repito, sigue siendo un reto constante para nosotros. Dice, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Así que aquí Pablo está enfocando la unidad tanto en Cristo como en Dios. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Aquí Pablo está dando una lista de los diferentes llamamientos o gracias que Dios ha dado, que Dios da a los que forman parte de la comunidad, y que cada uno tiene su función, cada uno tiene su responsabilidad, pero el fin, el enfoque es el mismo, el reino de Dios, Cristo, Dios mismo. Y esto pues nos tiene que llevar a la misma fuente, que es un solo Dios, un solo Salvador, un solo Señor y una sola la fe a la cual hemos sido llamados en Cristo. Y que si todo lo que hacemos, si todo lo que llevamos a cabo en nuestras vidas y en la comunidad no va enfocada hacia el reino, no va enfocada hacia las necesidades particularmente de aquellos más necesitados de entre nosotros, entonces algo falla. Algo falla no solamente en la forma que entendemos nuestra fe, no solamente la forma en que la vivimos, sino también la forma en que en vez de ser puentes, en vez de ser hombres y mujeres que buscan crear lazos de hermandad, pues entonces nos convertimos en obstáculos y vamos levantando muros y paredes para crear divisiones en vez de trabajar para la unidad. Una de las cosas bellas que tenemos en la Iglesia Católica pues es la gran diversidad de lenguas y culturas de pueblos que somos partes de una misma iglesia, ¿no? Y que a pesar de esta diversidad que somos, pues no la vemos como algo negativo, no la vemos como algo que nos robe, sino todo lo contrario, sino que esta diversidad que encontramos dentro de la Iglesia Universal Católica, pues es una riqueza, porque en esta diversidad se expresa la grandeza, la belleza de Dios mismo. Pues es un tema que, repito, que aún nos sigue retando, nos sigue llamando a ir en busca de esta unidad en Cristo, de esta unidad en Dios, porque no podemos permitir que de utilizar nuestra fe para crear divisiones, para crear muros que después nos separen, que después pues nos alejen unos de otros, sino todo lo contrario. Y continúa Pablo. Y esto es para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo. O sea, el enfoque es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. El fin nuestro como iglesia es Dios. El Dios quien en amor nos ha creado, que en amor
nos fortalece y en amor nos ha llamado en Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Es a la plenitud de la vida a la cual somos llamados en Cristo. Y es el deseo de Cristo para nosotros, de llegar a la plenitud de la vida para la cual Dios nos ha creado, ¿no? Y este es el proceso de vida, de ir profundizando, de ir creciendo y permitir que el Espíritu de Dios pues vaya haciendo realidad de nosotros lo que Dios quiere hacer, para gloria de Dios, para la salvación de otros y para nuestra santificación. Por eso nunca podemos llegar a un punto en el cual podemos decir ya lo he conquistado todo, ya lo he hecho todo, ya Dios ha hecho todo lo posible, porque mientras sigamos vivos, Dios nos hará responsables de toda respiración, de todo aire que consumimos. Porque si llegamos a contentarnos y a quedarnos muy en paz cuando todavía hay divisiones, cuando todavía hay cosas que nos separan, cosas que nos dividen, pues entonces como iglesia no estamos dando un testimonio de lo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros y por medio de nosotros, por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, este tema de la unidad es un tema que aún nos debe retar constantemente para deshacer, para disolver, para tirar abajo todo aquello que nos divida, todo aquello que nos separe, ¿no? Y repito, a veces es muy fácil aferrarnos a nuestra lengua, a nuestra cultura, a lo que es familiar y conocido para nosotros. Y es tan fácil después crear divisiones entre los que no se parecen a nosotros, en los que no hablan como nosotros, en los que no son como nosotros, ¿no? Y todo eso en torno al Evangelio, en torno a Jesucristo, todo esto es secundario. Fundamental para nuestra identidad es de sabernos hijos e hijas amados de Dios. Esto debe de ser lo fundamental. Ya después, esto fundamental, esto central para nuestra identidad, va adornado con nuestra cultura, con nuestra lengua, con nuestras tradiciones. Pero esto es secundario. Lo primordial, lo fundamental es nuestra identidad como hijos e hijas amados de Dios, ciudadanos del reino, que tiene que estar por encima de lo accidental. Y lo accidental es nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones. No podemos dejar que lo secundario opaque o simplemente haga a un lado lo principal, lo fundamental, que es nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios. Muy bella carta que aún tiene mucho que enseñarnos, mucho que retarnos hoy en día. Pasemos ahora al Evangelio de hoy. Y como hoy celebramos la fiesta de San Mateo, evangelista y apóstol, pues es muy común de que en el Evangelio o en la primera lectura salga el tema de la persona a quien celebramos. Y aquí en este Evangelio de hoy de Mateo, pues tenemos el llamado que Jesús hace a Mateo. Dice, en aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Pongamos atención que este llamado es prácticamente idéntico al llamado que Jesús hace a Pedro y también a Andrés, hermano de Pedro, y el llamado a Juan y Santiago, que eran pescadores, ¿no? Y que cuando Jesús los llama, pues dejan todo, dejan su barca, dejan sus redes, y se nos dice de que Juan y Santiago, hermanos, hijos de Zebedeo, pues también dejan a su padre con los otros empleados o trabajadores que su padre tenía en la pesca, y
empiezan a seguir a Jesús. Así que es un cambio radical en lo cual dejan todo, sueltan todo para seguir a Jesús, ¿no? Y esto no es muy diferente a nosotros, ¿no? Y este llamado no simplemente es para curas o monjas. Este llamado es para todos aquellos que estén dispuestos a escuchar el Evangelio y dejar que la gracia de Dios, que el llamado de Dios, pues primero nos atraiga y después nos reoriente hacia donde Dios nos llama. Y repito, este llamado no es único solamente a curas y monjas, ¿no? Jesús no estaba llamando a curas y monjas. Jesús no se rodeaba simplemente de sacerdotes o de curas y monjas, no. Jesús se dirigía a gente sencilla, gente dispuesta a escuchar el Evangelio. Así que Mateo o Leví en los Evangelios de Marcos y Lucas, cuando Jesús lo llama, lo deja todo, ¿no? Y ya, como dije al principio, pues es impresionante que Jesús llame a un recaudador de impuestos, a un publicano, siendo tan odiados, siendo tan rechazados, vistos como traidores por trabajar para el Imperio Romano, el imperio que oprimía con ejércitos, con la política y también con la economía al pueblo judío. Y aquí está Jesús llamando a uno de ellos, ¿no? Esto implica de que Jesús no se dejaba llevar tan fácilmente por las etiquetas, por las ideas comunes que la gente tenía acerca de los publicanos. Así que Mateo acepta el llamado, deja todo y lo sigue. Después, Jesús es invitado por Mateo a una cena donde Mateo invita a otros publicanos. Y es ahí donde ahora nos lleva el Evangelio cuando dice: después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Y ahora viene la reacción y la crítica de los fariseos. Los fariseos que al ver esta escena de Jesús rodeado de publicanos y comiendo con ellos, esto de sentarse a comer con ellos tiene un significado muy importante, porque una cosa es, por ejemplo, saludar a alguien en la calle y decir: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Otra cosa es sentarte a comer con ellos y compartir la misma mesa. En la mentalidad judía, sentarte a comer con ellos es entrar en familiaridad. Es en cierta manera identificarte con ellos, ¿no? Así que el hecho de que Jesús no solamente llamó a Mateo, sino que se sienta a comer, el compartir la misma mesa, el compartir la misma comida, el compartir el mismo pan, es símbolo de hermandad. Y de que Jesús entre en hermandad con ellos, con los pecadores, traidores, que abusaban de su posesión y se enriquecían de ella. Pues los fariseos ven esto y dicen: pero este hombre, ¿cómo se atreve a hacer esto? ¿No? Y es desde ahí de donde viene la crítica de los fariseos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué come con ellos? O sea, ¿por qué entra en hermandad con ellos? ¿Por qué se afilia con ellos? Y Jesús, escuchando los comentarios de los fariseos, responde: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Jesús no está negando la situación de pecado de los fariseos, no está ciego a esa realidad, pero precisamente porque están en situación de pecado, de oscuridad, de rechazo, en necesidad de sanación. Precisamente por eso permite que no solamente que se acerquen a Él, sino también de comer con ellos, de entrar en comunidad con ellos. La gran tristeza es de que los fariseos se sienten autojustificados, se sienten que no necesitan de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se sienten de que cumplen fielmente la ley y para ellos esto es más que suficiente, cumplir la ley. Pero en ese cumplir la ley de los fariseos y lo que Jesús constantemente critica, no hay amor, no hay compasión,
No hay misericordia, solamente el cumplimiento de la ley a rajatablas. Y este será un punto de conflicto de Jesús con los fariseos, ¿no? Jesús no odia a los fariseos por ser fiel a la ley. Jesús tiene dificultad con los fariseos no por ser muy religiosos y cumplidos con la ley. El problema de Jesús con los fariseos es de que reducen la relación con Dios simplemente a un cumplir externo de la ley y no al espíritu de la ley. El espíritu de la ley en el cual la alianza con Dios está fundada es la relación de intimidad y confianza con Dios. Y esta relación de intimidad y confianza con Dios está fundada en el amor, en la compasión, en la misericordia. Particularmente el amor que nos viene de Dios, la compasión que nos viene de Dios, la misericordia que nos viene de Dios, la justicia que nos viene de Dios. Y esto, entonces, debe de mover en nosotros, de que a pesar de nosotros mismos, Dios nos ama, nos perdona, es compasivo y misericordioso y es justo. Y esto debe de movernos a hacer con otros lo que Dios mismo ha hecho con nosotros. Y esto es lo que Jesús no ve en los fariseos. Y este es el problema fundamental que Jesús tiene con los fariseos. Y que aún hoy en día podemos ver el mismo problema cuando reducimos el cristianismo simplemente a mandamientos, o a cumplir normas, o a cumplir leyes, o a cumplir tradiciones. Y nos olvidamos del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia. Cuando reducimos el catolicismo simplemente a devociones y a tradiciones y a celebraciones, y hemos hecho a un lado el amor, la compasión y misericordia, pues estamos en el mismo problema de los fariseos. Y esto es lo que Jesús rechaza de ellos, ¿no? Jesús ha venido a sanar a los enfermos y todos, hermanos, estamos necesitados de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Sacrificios que no están fundados en el amor, en la compasión y en la misericordia son sacrificios que no tienen validez, que no tienen sentido, que no sirven para nada. Esto será la conclusión de Jesús. Yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Y aquí no hay ninguno de nosotros que podamos decir estamos exentos de estos. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Pues le damos gracias a Dios por el llamado que Mateo aceptó para seguir a Jesucristo y el testimonio que Él nos ha dejado, pues no solamente como apóstol, sino también como evangelista. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.